noches, una vez más, en La Pecera. Nos gustaría destacar por nuestra originalidad a la hora de seleccionar los temas, pero es que hoy vamos a hablar de lo mismo que todas las cadenas, evidentemente. Vamos a hablar de las elecciones, porque ya ha acabado la campaña electoral, ya han votado ustedes y bueno, parece que ya hay unos resultados que veremos en qué acaban durante los próximos meses. Para hablar de ello, tenemos a dos invitados, como de costumbre, en este caso más cerca de mí, Nacho Loy, profesor de Psicología. Muy buenas noches. Buenas noches. Y justamente enfrente, Paz Andrés, catedrático de Derecho Internacional, Público. Que siempre me atraganto ahí a la hora de con el público. Muy buenas noches, Paz. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Bien, pues llegados el momento, en fin, el titular es casi obligatorio, ¿no? Por no decir 100% obligatorio. El País nos regala el siguiente titular: el PP se refuerza y el bloque de la izquierda se debilita. Podemos no rentabiliza su acuerdo con Izquierda Unida y queda muy lejos del sorpaso. Se mantiene la incertidumbre sobre la formación de gobierno. Se me ocurren muchas preguntas, pero antes prefiero que surjan de vosotros mismos, o sea, que digáis lo que queráis. Bueno, con la inflación que hay de comentarios, tertulias, debates, pues resulta un poco difícil ya tratar de introducir algún análisis que sirva a la gente que nos esté viendo para entender mejor lo que está pasando. Pero yo voy a intentarlo, al menos. Yo creo que hay que hacer una distinción entre análisis en términos de una elección con respecto a otra elección, que serían resultados electorales puros y duros, en términos de votos, creo que es más coherente hacerlo así, o más riguroso hacerlo así, que en términos de escaños. Y un análisis en términos de autoestima, podríamos decir. La autoestima es la relación entre lo que uno espera y lo que realmente obtiene. Entonces, si empezamos a mezclar las dos cosas, creo que se confunden mucho las conclusiones que podamos sacar de estas elecciones tan extrañas y tan complejas en las que estamos, ¿no? Porque no son unas elecciones después de 4 años, son unas elecciones que en parte son una segunda vuelta, pero en parte no lo son, en fin. Entonces, en términos de resultados electorales, yo creo que lo más significativo es la subida del Partido Popular, porque los otros partidos, en términos de porcentaje de voto, pues quedan más o menos igual, y todo queda más o menos igual, ¿no? Se esperaba que Podemos e Izquierda Unida pudieran sobrepasar al PSOE, que cualitativamente sería un resultado muy diferente de lo que hubo anteriormente, pero eso no se produce. Y lo que sí es sorprendente y difícil de entender, para mí también es casi misterioso, es como un Partido Popular acosado por un goteo de conocimiento de la corrupción existente en su propio seno y con marrones nuevos que se van acumulando, como la intervención del ministro de Justicia con total tranquilidad diciendo que quiere... de Interior. Ministro de Interior que va a hablar con el fiscal general del Estado, en fin, unas cosas que son tremendas desde el punto de vista de la independencia de poderes, pues aún así sube. Yo creo que eso solo se puede entender desde el punto de vista del discurso del miedo que eficazmente ha utilizado durante toda la campaña de manera sistemática el Partido Popular, y seguramente unido a el resultado del referéndum en Gran Bretaña, que es muy probable que haya reforzado el miedo a que todo se desmorone, a que el sistema político tal y como lo conocíamos hasta ahora pues cambie radicalmente, y eso puede hacer que en general pues una parte del electorado decida apostar por un poco por lo de siempre, ¿no? Por mantener las cosas como están, porque si no es difícil entender eso que está pasando. Y claro, en términos de autoestima, pues efectivamente, para los que estábamos un poco involucrados en la unidad de la izquierda, de Izquierda Unida y Podemos, pues fue un palo gordo, porque nos estaban diciendo todas las encuestas que era bastante probable que se diera el famoso sorpaso al PSOE, y después pues esto pues no se dio, ¿no? Y el resultado fue, en términos de escaños, el mismo exactamente, y en términos de votos una cierta pérdida de votos, que yo creo que hay que achacar en parte a parte del electorado de Izquierda Unida, que no habrá estado muy feliz con el acuerdo, y parte del electorado de Podemos, que tampoco habrá visto bien seguramente el acuerdo con Izquierda Unida. Pero más allá de eso, para saber algo con cierto rigor, yo creo que lo que han dicho hoy dirigentes tanto de Izquierda Unida como de Podemos, en el sentido de que se requiere un estudio científico para saber por qué eso sucedió,
Creo que es lo más lógico que se puede decir ahora mismo. Y después está, y yo creo que no hay que analizar solo los resultados, aunque también hay que analizar los resultados y por qué se producen, por supuesto, pero desde el punto de vista de la participación en la vida democrática y en la vida política, yo creo que lo que todos los ciudadanos tenemos que analizar, especialmente los que estamos metidos un poco en la vida política del país, es cómo vamos a contribuir a que más gente participe en política, no solo en las elecciones, porque la participación es muy escasa para lo que nos estamos jugando, y la participación en las elecciones, pero es que la participación cotidiana en los partidos políticos, en los sindicatos, en general, en la articulación de la sociedad civil, pues es también muy baja. Y la democracia no se construye más que con la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos, no necesariamente en los partidos políticos, también en otros muchos ámbitos de participación que puede haber, ¿no? Sí, yo comparto el análisis. Yo creo que el Partido Popular se ha beneficiado claramente de la polarización que se diseñó a lo largo de la campaña y que el propio Partido Popular fomentó, ¿no? Y por tanto se ha beneficiado, como ya decía Nacho, pues del voto útil, del voto del miedo, efectivamente, dentro de esa polarización. También que creo yo durante la campaña pues afloraron bastante los resentimientos entre el PSOE y Podemos. Por ejemplo, en el único debate que hubo se vio con claridad, en las intervenciones de Pedro Sánchez, por ejemplo, aquellos intentos de culpar a Podemos de no haber podido llegar a un acuerdo para gobernar después de las elecciones anteriores. Ayer mismo, en la intervención de Pedro Sánchez para valorar los resultados de las elecciones, habló de Podemos de nuevo. Eso estuvo latente en la campaña y desviaba la atención del Partido Popular respecto del Partido Popular y de sus problemas tremendos de corrupción y otros escándalos que se acaban de citar, y en cambio se consiguió beneficiarse de ese voto útil, de ese voto del miedo a que viniera no se sabe qué, pero lo agitaron una serie de fantasmas convenientemente. Y yo también estoy de acuerdo en que el tema del Brexit también en el último momento pues les benefició, ¿no? Dentro de ese miedo a que cambiaran las cosas y a entrar en algo desconocido que no se sabía bien que podía ser. El Partido Socialista ha evitado la hecatombe que hubiera sido el que Unidos Podemos pasara adelante, que se produjera el famoso sorpaso, aunque estamos ya un poco hartos de esa palabra, pero bueno, para entendernos. De todas formas, el resultado del Partido Socialista no es bueno, es el peor resultado en términos de escaños. Ya sé que luego en términos de votos, en términos tal, pero en términos de escaños es el peor, ¿no? Con todo, ya digo que han evitado lo peor, que si se hubiera producido lo peor, seguramente Pedro Sánchez al día de hoy pues ya se estaría viendo en dificultades graves, ¿no? Como no ha habido ese adelanto y por otra parte los resultados del PSOE en Andalucía tampoco han sido muy brillantes porque han sido adelantados por el Partido Popular allí también, pues quizá ahora doña Susana Díaz pues no tenga ya esos argumentos que seguramente hubiera utilizado en el día de hoy si las cosas hubieran sido distintas, ¿no? Respecto de Unidos Podemos, está claro que no bastaba con sumar el número de votos que habían tenido unos y otros, está claro. Yo creo que ahí han funcionado quizá lo que señalabas de ciertas reticencias a lo mejor por parte de Izquierda Unida. No todos los votantes de Izquierda Unida a lo mejor vieron con claridad o estaban animados a votar a Unidos Podemos, igual que algunos votantes de Podemos también pudieron tener esa dificultad, pero quizá más desde Izquierda Unida. También diría yo a lo mejor cierta ambigüedad en el mensaje transmitido a lo largo de la campaña por Unidos Podemos en los mítines, en los actos políticos. Cierta ambigüedad porque fueron, digamos, limando, evitando cosas y al final no sabíamos bien porque se acabó diciendo que Zapatero había sido el mejor presidente de España y cosas así, en un intento de atraer a más gente, ¿no? Pero quizá eso a otros votantes haya podido disuadirlos, ¿no? Que ahora se vaya a hacer un estudio científico de eso, bueno, me parece propio de profesores de universidad. Vamos a hacer un estudio científico de esto. Quizá también habría que hacer un poco de autocrítica, aunque eso no sea de profesores de universidad precisamente, pero un poco de autocrítica tampoco vendría mal, ¿no? Yo creo que es sano. A Ciudadanos no le han servido sus intentos constructivos desde su punto de vista para intentar formar gobierno y ha sido víctima del voto útil a favor del PP. La abstención, bueno, pues ha sido yo creo que también relevante y ha penalizado a la izquierda, creo.
y como suele ocurrir siempre. Y yo por último añadiría, y con esto termino, el tema de las encuestas, que también se está comentando mucho, ¿no? Esas encuestas que daban unos resultados totalmente distintos, que a lo mejor hicieron que muchas personas se confiaran y que a lo mejor no fueran a votar porque pensaban que todo estaba resuelto y que no hacía falta su participación directa, sobre todo si tenían algún matiz, alguna reticencia. Entonces, bueno, pues esas encuestas resultaron equivocadas. Algunos han insinuado que a lo mejor podían estar previamente orientadas, ¿no?, para confundir, pero en todo caso el fracaso de las encuestas es evidente. Sí, por seguir con lo de las encuestas. Las encuestas tienen un componente que es evaluación de la intención de voto. Si analizas eso, ahí las encuestas no son tan sumamente descabelladas como después, ¿no? Después viene eso que se viene denominando la cocina. Y la cocina ya es otra historia, porque requiere datos previos de la evolución de las respuestas en las encuestas y los resultados reales. De esa manera se cocina el cotarro estadístico, ¿no? Y como Podemos no tenían datos anteriores, con Podemos siempre fueron bastante erróneas las encuestas. Sí. En las europeas les daban 1, a lo mejor 2, y fueron 5, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que las encuestas, además, reflejan un estado de opinión en un momento. Cuando salen los resultados, provienen de una encuesta que se hizo pues unos 15 días antes, cosas así, a veces más tiempo incluso. Y efectivamente, si el resultado del referéndum en Gran Bretaña afectó a los resultados, las encuestas eso no lo pueden detectar. Más grave e incomprensible es los resultados de las encuestas realizadas por Sigma 2 y por la COPE a pie de urna, supuestamente, que eso sí que daba unos resultados que no tienen nada que ver con lo que pasó finalmente. Y eso sí me sorprende porque hasta las elecciones europeas, hasta la irrupción de Podemos, que como estadísticamente, ya digo, no tienen datos anteriores y puede crear cierta distorsión, esas encuestas a pie de urna solían clavar los resultados, porque esas si se hacen bien, lógicamente no tienen por qué fallar mucho, ¿no? Cuando la cosa está muy ajustada, pues claro, puede ser que fallen. Pero cuando las dos encuestas muy diferentes. Entonces yo creo que sí, esas dos encuestas, la única explicación que hay para el desenfoque solo pueden ser dos cosas. Una, o que se hicieron mal, es decir, el muestreo fue mal o algún otro detalle técnico, o bien que sencillamente eran pura propaganda. Pero no entiendo qué propaganda puede querer hacerse a las 8 de la tarde ya, cuando se dan esos resultados. Es un poco... No, a esa hora ya propaganda ninguna. En las únicamente anteriores, que se quiera incluir en las quiera influir en las elecciones en Canarias. Pero en Canarias me parece que hay desconexión y esos hay resultados de no los se pueden medios ver. de comunicación, pero la gente se llama, se manda WhatsApp. Oye, acaban de decir aquí que pasó esto y tal, ¿no? Eso es verdad. Eso es imposible. Igual que conocemos las encuestas andorranas también, ¿no? Claro, sí. No, bueno, pero está claro que podía haber voto oculto, que había personas que no decían cuál era su voto, ¿no? Yo hace un rato vengo de un acto sobre un tema diferente, pero bueno, salieron las elecciones a relucir y hubo una persona que dijo: a mí me llamaron para hacerme una de esas encuestas, no las de pie de urna, sino las de los días anteriores. Y estaban mal enfocada la encuesta que me hicieron, porque no contemplaban la posibilidad de la abstención. No dijo qué encuesta era, pero dijo, no lo contemplaban. Entonces yo dije, cuando me preguntaron, decía esta persona, yo me voy a abstener. Y entonces me dijeron, no puede ser, porque no entra dentro de las respuestas que tenemos aquí para computar. No, usted tiene que optar por un partido o por otro. No, que yo no voy a votar. Pues no encaja. Eso es también un tanto curioso, ¿no? Que la abstención no estuviera incluida en las preguntas o en las posibilidades de respuestas. Sí. Pues lo cuento. Bueno, voy a plantear una serie de preguntas que me van surgiendo, ¿no? Bueno, primero, les voy a hacer el tirón y luego ya vais contestando. Yo ayer estuve evidentemente siguiendo las elecciones muy atentamente en mi casa, ¿no? Estuve haciendo un tapping rápido por todos los canales, ¿no? Y me llamaron la atención varias cosas. La primera, que absolutamente en todos los canales no hubo ningún tipo de duda a la hora de hablar del bloque de la izquierda. Sin embargo, a la hora de hablar de otro bloque natural, como lo denominaban en las diferentes cadenas, se hablaba del bloque Partido Popular Ciudadanos o como mucho del bloque centro-derecha, era el término que utilizaba, ¿no? Entonces, la primera pregunta que quiero hacer es, en fin, ¿esto es inocente o realmente a qué obedece esta dificultad para marcar políticamente en el espectro, ¿no? el bloque de PP Ciudadanos en caso de que se produzca? Otra pregunta que me planteo es, esto es, en fin, tenemos ahora, ahora se plantea una nueva época de pacto y demás,
Pero las votaciones realmente nos dejan muy parecidos, tal y como estábamos casi en el 20D. Se comentó muchísimo, salvo, bueno, pues evidentemente por la subida del Partido Popular. ¿España camina hacia un fin de bipartidismo o no? Porque claro, es una pregunta que mucha gente se hará en sus casas. Y bueno, de momento estas dos preguntas me parecen bastante interesantes de por sí. Con estas dos preguntas podemos estar el resto del programa. Vamos a ver, yo lo que creo es que hay una idea sobrevolando la sociedad o el espíritu de los tiempos, o como se quiera llamar, según la cual ser de derechas es indecente y ser de izquierdas es una cosa que está bien, es ético y correcto. Ser de derechas es una cosa que no se puede presentar uno diciendo yo soy de derechas. Pues eso ya no vale. Eso valía hace tiempo, pero hoy en día no. Entonces, eso, si me permites, en algunos ámbitos, en otros es justo al revés. Pero yo creo que ellos mismos reconocen que eso lo han perdido, que han perdido esa batalla, ¿no? Y que nunca se definen como partidos de derechas. Ningún partido se llama Partido de Derechas Unido, ni Derechas por la Democracia, Unión de Derecha y Libertad, ni nada de eso. Siempre se ponen algunos eufemismos así, ¿no? Popular, centro, etcétera. Y luego inventan otros eufemismos. Rajoy dice muchas veces los partidos constitucionalistas, los partidos que quieren la estabilidad, los partidos que están a favor de que España sea una unidad. Otro tipo de eufemismos para tratar de hacer otro tipo de unidades y no cargar las tintas, porque a Ciudadanos no le gusta que les digan que son de derechas. Pero bueno, asumiendo una cierta definición de lo que es derechas e izquierdas, que siempre es complejo, pero había un famoso profesor universitario llamado Gustavo Bueno, al que yo le oí definir estas dos cosas en los siguientes términos. Ser de izquierdas es defender la ausencia de privilegios, en general, y ser de derechas es lo contrario, claro, o sea, mantener los privilegios, lógicamente. Entonces, mantener los privilegios pues es algo malo, y entonces pues ser de derechas es algo malo, y ser de izquierdas siempre es algo bueno. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, Podemos, durante la anterior campaña electoral, fue muy cuidadoso en no poner esa bandera como una bandera fundamental, porque entendían que lo que estaban intentando presentarle a la ciudadanía para no meterle el miedo en el cuerpo eran cosas lógicas que tienen que ver con la situación real de los ciudadanos y que no hace falta levantar las banderas de la izquierda porque eso te limita en el voto, lo cual me parece inteligente. Y además no es una cosa nueva, porque Anguita repetía muchas veces que el programa de Izquierda Unida no era ni siquiera de izquierdas, era la Constitución española. Y que nadie puede decir que la Constitución fuera de izquierdas. O bueno, no sé, a lo mejor se puede decir que la Constitución es de izquierdas, ¿no? Y con respecto a la formación de gobierno, pues yo creo que estamos exactamente igual que antes. O sea, las cosas nos suman claramente, alguien tendrá que abstenerse, y la gente se fue comprando soga durante la campaña electoral. Yo no sé si con intención de luego mantenerlo o es que ahora van a dar, como se diría en términos taurinos, una larga cambiada. Pero Ciudadanos ha dicho que no va a apoyar a Rajoy. Rajoy, obviamente, aparece reforzado al haber subido en votos. Luego, me parece difícil que el PP renuncie a que Rajoy sea su candidato. Por lo tanto, Ciudadanos no le va a apoyar si es que mantiene su palabra. Otra cosa es que no la mantenga con cualquier disculpa que les pongan por delante. Y un acuerdo de la izquierda necesitaría pues que se entendieran ERC y Bildu, y creo que ni con esas, y además la abstención de alguno de los otros grupos, con lo cual creo que estamos aproximadamente igual que la otra vez. Lo que no sabemos es si se va a resolver igual que la otra vez, o en esta ocasión alguien va a tomar la decisión de abstenerse para dejar que un gobierno en minoría tire para adelante quizá un año, quizá 2 años, pero yo no pienso que vaya a haber elecciones dentro de 4. Me parece que va a haber elecciones antes. Bueno, respecto a si hay realmente ese bloque que decías, PP Ciudadanos, lo vamos a ver, lo veremos, que según lo que haga Ciudadanos en los próximos días. Y efectivamente, como recuerda Nacho, hasta ahora han dicho en muchas ocasiones que no van a apoyar, y en particular han dicho, creo, que no quieren que siga Mariano Rajoy al frente, que podrían apoyar pero con otra persona. Ahora vamos a comprobar si eso lo van a mantener o no lo van a mantener, y por tanto si podemos hablar de un bloque, entre comillas, o no. Por su parte, el PSOE, recuerdo que Pedro Sánchez dijo en la campaña electoral que no habría terceras elecciones y que, por tanto, bueno, pues se daría lo que fuera necesario para que se formara un gobierno. Claro,
estaría pensando en que el gobierno lo encabezaría él, entiendo, ¿no? Lo que pasa es que ahora no va a ser así. Pero ahora también ha dicho el PSOE que no van ni a apoyar ni a abstenerse. Ni por omisión. Con lo cual no sé cómo va a encajar Pedro Sánchez lo que dijo entonces de que no va a haber terceras elecciones y con lo que acaba de decir ahora, ¿no? En cuanto al fin del bipartidismo, bueno, parece que vamos hacia ello ya desde hace tiempo. Ya se vio en las elecciones anteriores y ahora de nuevo. Yo creo que sí, que ese fin del bipartidismo, o dicho de otra manera, más suave, la aparición de otros partidos con cierto suelo electoral, yo creo que eso ya está, ya existe, con las fluctuaciones que acabamos de vivir, porque Ciudadanos ha bajado de una manera importante, pero en todo caso sigue ahí. Yo creo que eso se va a mantener, y a mí me parece bueno que la gente tenga más opciones que no las clásicas, que yo creo que ya pertenecen a un sistema que está un tanto superado. Y que arrastra unos vicios que en su día se adquirieron de esa manera de gobernar con el bipartidismo, que yo creo que a la gente eso pues ya no le convence. Sí, durante muchos años el bipartidismo estaba basado en que el PP, el Partido Popular y el Partido Socialista se repartían la mayor parte del electorado y lo que quedaba pues era de fuerzas que se presentaran en toda España, ¿no? El problema de la representatividad de los partidos nacionalistas es otra historia. O sea, Izquierda Unida tenía entre un 10, bueno, en algunos momentos menos todavía, un 5, pero lo máximo que llegó a tener, no sé si llegaría al 15%. En cambio, aquí nos encontramos con dos fuerzas políticas nuevas que irrumpen en el Parlamento con números que jamás tuvo Izquierda Unida. O sea, ni siquiera Ciudadanos ahora con esta bajada tuvo Izquierda Unida un grupo parlamentario. Lo máximo que tuvo fueron 22, 21 o algo así. Pero yo creo que lo más importante que está pasando es la irrupción de Podemos, porque Ciudadanos es una fuerza política que no pretende cambiar el sistema. Es una fuerza política que es una regeneración de la derecha. Una derecha más racional, más normal, que si no tuviéramos una derecha tan torgolodita en España, pues sería el propio Partido Popular quien hubiera hecho esa trayectoria, pero no la hicieron porque son, bueno, por lo que sea, no la hicieron. No voy a entrar yo en la mente de ellos. Pero lo que sí es nuevo es lo Podemos. Es nuevo en el sentido de es otra forma de representar a las mayorías sociales, desde mi punto de vista, a los intereses de la mayoría de los ciudadanos frente a los intereses, grandes intereses económicos, que tampoco hay que plantear de una manera absolutamente dicotómica, pero que en gran medida sí chocan muy a menudo, y sobre todo en estos últimos años, con las políticas que planteó el Partido Popular, que fueron cargar las tintas sobre los más pobres, ¿no? Recortando las ayudas sociales, recortando las prestaciones al desempleo, recortando los servicios públicos, la sanidad, para que el Estado quedara un poco más adelgazado y económicamente más saneado, cuando eso se puede hacer de varias formas, ¿no? Y entonces la irrupción de Podemos y el intento con Izquierda Unida de crear una organización que realmente cambie la política en el país es lo que ahora mismo pues acaba de recibir un pequeño palo en relación a lo que se esperaba. En relación a los votos también hay un descenso de votos, con lo cual yo creo que hay que ver por qué eso se dio y tratar de cambiar las cosas, pero yo creo que no hay vuelta atrás, porque Izquierda Unida, dada la fuerza que tiene muy difícil, digamos, recomponerse su propio proyecto político en el contexto actual con la situación de Podemos. Y Podemos ahora no sería tampoco nada conveniente que prescindiera de lo que le puede aportar Izquierda Unida, que creo que es mucho. A mí me parece que lo que los ciudadanos que asuman esa posición o que les guste esa posición deben hacer es participar más activamente en esa unidad y que no sea sencillamente una marca electoral para presentarse a las elecciones, sino que sea realmente una organización que trate de movilizar a la sociedad, porque un partido de ese tipo que llegue al poder, ya tenemos la experiencia de Grecia, no va a poder llevar adelante su programa si no tiene detrás un respaldo social importante, y no solo un 51% que gane las elecciones, ¿no? o ser la mayoría incluso, un 33%, un 34%. Con eso no se pueden hacer ciertas políticas que nosotros mismos llevamos en el programa, porque vas a encontrarte con fuerzas muy importantes de la sociedad en contra. No te van a dejar hacerlo, a no ser que tengas una ciudadanía detrás muy consciente, dispuesta a estar ahí, a apoyarte para llevar adelante esas políticas. Claro, pero lo que nunca sabremos es qué hubiera pasado si al final Podemos hubiera pactado con el PSOE, incluso con Ciudadanos,
ya fuera entrando en el gobierno o bien quedándose fuera de él, si eso hubiera servido para que Podemos se fortaleciera y se consolidara como partido joven que es, o no hubiera sido así, ¿no? Es una lástima que no se haya podido. Claro, pero los experimentos, ¿no? Los experimentos en la vida real solo se pueden hacer una vez. Lo que no sé, que efectivamente. Si haces un experimento no puedes hacer el otro. Sí, claro. Bueno, hay una cosa que me gustaría comentar, aunque no entre dentro de las preguntas que nos has planteado, claro. Y es la intervención de Mariano Rajoy ayer, una vez que conoció el resultado y se asomó al balcón de Génova, porque me pareció llamativa esa intervención. Ya no voy a entrar en las condiciones en las que parecía estar este señor, pero bueno, hizo un discurso dirigido al Partido Popular, exclusivamente. Además lo dijo, me voy a dirigir a mi partido, al Partido Popular, y efectivamente estuvo haciéndoles una serie de comentarios sobre lo buenos que eran y lo mucho que contribuían al bien de España, ¿no? Bueno, la verdad es que para una persona presidente en funciones, que además tiene la pretensión, porque ahora sí parece que ha dicho que va a asumir la responsabilidad de aceptar el encargo de gobierno, lo que no hizo la vez anterior, que una persona que está en esa situación se dirija exclusivamente a un partido, a su partido, realmente no me parece de recibo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues fue un discurso excluyente respecto de todo el resto de la ciudadanía que no había votado a ese partido. Creo que tendría que haber sido un discurso más inclusivo y dirigido al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Sí, desde luego, claro. Tiene que haber, me resultó llamativo, de verdad. Estar más a la altura institucional de lo que representa, claro. Bueno, y antes de cambiar de tema, sí quería plantear una última pregunta, porque bueno, me llamó la atención antes, cuando hablábamos del centro, ¿no? Hablamos a veces de eufemismos. Una pregunta así, un poco genérica. ¿Existe el centro o es un eufemismo? Yo creo que es un eufemismo, claramente. O sea, si asumimos esa definición que usaba, no sé si ahora la seguiría defendiendo, el profesor Bueno, pues yo creo que no puede haber medias tintas. En política económica, los partidos tienen, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, tienen el mismo planteamiento. Y el otro día en el debate salió también aquí en la pecera el asunto de la socialdemocracia. El Estado actual es básicamente socialdemócrata, incluso aunque lo gobierne el Partido Popular. La socialdemocracia consiste en tener un Estado que intenta compensar las desigualdades dentro de la sociedad. Y eso es lo que pasa hoy en España, gobierne el Partido Popular o gobierne el Partido Socialista. A lo mejor hay un sector en el Partido Popular que le gustaría acabar con el Estado mañana por la tarde. Pero si escuchamos a Jiménez Dos Santos, de lo que acusa a Rajoy es de ser socialdemócrata y de mantener políticas de ese tipo. Es muy terrible que diga eso, pero yo creo que sí refleja que con mayor o menor... Más que terrible, es divertido, ¿no? Sí, es curioso. A mí me hace... Sí, lo oyes y dices tú... ¿No? Te salta como... Pues no lo había notado. Te salta como un chip en la cabeza, ¿no? Así que dices tú, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Pero yo creo que sí tiene algo hay algo de eso, en el sentido de que por mucho que el Partido Popular tenga un planteamiento diferente y quiera llegar a otro Estado, o desearían ideológicamente que el Estado estuviera todavía más adelgazado y que llevar con más entusiasmo aún los recortes. Sin embargo, no lo hacen porque no se puede desmantelar el Estado de la noche a la mañana. Lo están intentando. Lo van haciendo, pero yo creo que no se puede hacer fácilmente. Entonces la izquierda, por su parte, pues le pasa un poco lo mismo. A pesar de que a lo mejor el objetivo es crear una sociedad socialista donde el Estado tenga todavía más peso y donde las desigualdades sean muchísimo menores y donde el Estado tenga muchísimo más control de los aspectos estratégicos de la sociedad, la energía, pues lo más cotidiano, el transporte, podría estar en manos públicas, y ese sea nuestro objetivo, el objetivo tradicional de la izquierda, pues no, cuando llegas al poder en un ayuntamiento, pues no lo haces, porque no puedes hacerlo. Y cuando llegas al poder en una comunidad autónoma, que nunca llegamos, creo que no, pues en pacto, ¿no? Me acordaría. Pues tampoco se hizo. Y no se puede hacer porque cuando tú llegas al Estado te lo encuentras en un estado, ¿no?, de construcción y tendrás que intentar cambiar las cosas que puedas cambiar de manera que sean adaptativas para el conjunto de la sociedad, y en el fondo pues todos somos socialdemócratas. Entonces, ¿qué hace Ciudadanos? Pues plantear que tiene una política económica que en nada se distingue de la del Partido Popular,
y plantear que no son corruptos, que son puros, que vienen del cielo y que no tienen la mochila cargada de sobres y que sí son más sensibles a las políticas sociales. Al menos lo dicen en su discurso. Bueno, como no gobiernan en ningún sitio, pues no lo sabemos. Y suponemos, tampoco vamos a suponer, por definición, que todos los políticos mienten. Vamos a intentar pensar que no mienten. Porque somos personas de buena voluntad. Y porque somos materialistas, yo por lo menos soy materialista, y pienso que lo que uno dice depende de las condiciones materiales de existencia. Entonces, en las condiciones materiales de existencia de un grupo político que crece y llega al poder, les presupongo que lo que están diciendo lo dicen convencidos de que eso es así. Otra cosa es lo que harían. Sí, Ciudadanos apoya al PSOE en Andalucía, apoya al PP en Madrid, por tanto no podemos saber. Ya no está entre nosotros. Adolfo Suárez a lo mejor podía ser un político de centro, pero claro, en unas circunstancias históricas muy distintas. Pero podría ser un ejemplo. Podría ser. De político de centro. Desde luego hizo... Ahora ya no, ahora ya se han polarizado mucho. Hizo cosas muy avanzadas para la situación política en la que estaba. Que luego el partido que le criticó el Partido Socialista cuando estaba en la oposición para ir minándole, y cuando el Partido Socialista llegó al poder, muchas de las leyes que impidieron que sacara adelante las sacaron ellos. Sí. En algunos casos todavía menos avanzadas de lo que hizo. Por eso te digo, podría ser. Bueno, Adolfo Suárez mantuvo relaciones con el movimiento de los países no alineados, por ejemplo, algo que no ha hecho ningún gobierno español, ningún otro gobierno español. Por ejemplo, ¿no? Sí. Pero ya desgraciadamente ya no está. Pues cambiamos radicalmente de tema, nos ponemos un poco british ahora y volvemos un poquito con el Brexit, el famoso Brexit. El titular que tengo aquí, bueno, es de hoy del País, y dice lo siguiente: el no británico impulsa a los eurófobos europeos. La francesa Le Pen, el holandés Wilders y el italiano Salvini reaccionan con euforia. Bueno, evidentemente el titular está orientado un poco hacia la idea de qué tipo de movimiento ideológico es realmente, si hay un escepticismo de extrema derecha, si eso no es así, si tal, pero desde luego podemos hablar de lo que queráis en cuanto al Brexit, o sea que hay barra libre y no hay ningún problema. O sea, Yo respecto de la noticia en concreto creo que yo diría dos cosas. Por un lado, recordar que Cameron no es eurófobo. Cameron pertenece al Partido Conservador británico y que convocó el referéndum porque pensaba que políticamente iba a salir beneficiado. Luego le salió el tiro por la culata. Pero el referéndum no lo convocó Farage, no lo convocó el UKIP, lo convocó Cameron. Cameron, que es verdad que hace años era muy reticente con la Unión Europea, luego evolucionó y ya parecía que la veía mejor. Entonces, bueno, otra cosa es que luego los partidos o los movimientos eurófobos pues quieran sacar partido de esta situación. En segundo lugar, yo lo que diría es que la Unión Europea lo que tiene que hacer es reaccionar ya, para atajar precisamente que se quiera beneficiar otras personas, otros movimientos en otros países de esta situación y del Brexit. La Unión Europea tiene que reaccionar ya y en ese sentido empiezo a ver con cierta preocupación que mientras que por un lado el presidente de la Comisión, el presidente del Parlamento Europeo, bueno, hicieron una declaración conjunta al día siguiente del referéndum diciendo hay que poner en marcha inmediatamente el proceso de retirada del Reino Unido y por tanto pedimos al Reino Unido que nos notifique, como es preceptivo según el tratado, que se va para poner en marcha ya todo ese proceso. Ahora resulta que viene Alemania y la señora Merkel dice que bueno, que tampoco vamos a apurarles tanto, no les vamos a meter prisa, necesitan su tiempo. Lidington, el secretario de Estado británico para la Unión Europea, ha dicho que necesitan unas semanas de reflexión, de reflexionar qué, si ya lo tienen decidido, nos guste o no lo que han decidido, pero lo han decidido, el referéndum, el resultado está ahí. Quiero decir que se está empezando a percibir que en vez de tomar esas decisiones, abordar la situación y con firmeza y con claridad y empezar a poner en marcha el proceso de retirada del Reino Unido, es posible que vayamos a entrar ahora en una etapa donde se va a dejar el tema ahí, parado. No se sabe bien si para beneficiar a Cameron, si para intentar paliar los daños en la medida de lo posible o lo que sea. Pero si finalmente eso se hace y por tanto el tema se paraliza, se estanca, aparte de que quedan desautorizados el presidente de la Comisión, el presidente del Parlamento Europeo, etcétera,
Pero aparte de eso, yo creo que eso sí que alimentaría reacciones como las que aparecen en esa noticia. Y por tanto a mí me parece preocupante. Y me parece preocupante también que un solo Estado, Alemania, sea capaz de enfocar el tema en esta dirección que estoy comentando, porque eso demuestra el carácter intergubernamental, el poder estatal en el seno de la Unión Europea. Y no es solo eso, no es el poder estatal en general, es el poder de un Estado, que es Alemania, ¿no? Y por tanto el desequilibrio absoluto que hay en cuanto al ejercicio del poder, que a mí me parece muy, muy peligroso para la Unión Europea. Bueno, yo tengo una posición con respecto a Europa realmente muy negativa. En el sentido siguiente, yo creo que todo lo de Europa es mentira. Todo. Todo es mentira. Vaya. O sea, todo es una especie de montaje ilusorio en el que lo único realmente importante es que seamos capaces de construir un sistema que compita con Estados Unidos en términos económicos. Y en eso sí toman decisiones rápidamente y sin comerse mucho el coco. En todo lo demás, el principio que rige es que la Unión Europea se reúne y toman las medidas necesarias para que las medidas necesarias sean tomadas. Entonces, me da la sensación de que lo mismo da ser miembro de un club, pero no pagar la cuota por normal de todo el mundo, sino solo por determinadas cosas en concreto, que no ser miembro y pagar en concreto por ir a esas cosas cuando te toca. Y yo creo que eso es un poco lo que están intentando hacer, porque todo en Europa se va readaptando en la medida en que no les salen las jugadas que planifican. Por ejemplo, la Constitución Europea debía ser ratificada por todos los Estados miembros, pero cuando hubo algunos que ya no lo ratificaron, entonces dijeron, no hace falta que se ratifique. Ahora sí, en cuanto un país está en una situación de debilidad, consiguen meter de rondón una reforma en la Constitución, que es un documento que no se puede modificar, porque es como modificar las tablas que dio el Señor a Moisés, y no puedes modificar tú los mandamientos que le dio Dios a Moisés. ¿Cómo vas a modificar? Pero sí se puede modificar. Pero te los puedes saltar, los mandamientos, no los puedes modificar, pero te los puedes saltar. Pero pecas. Y entonces la Comisión Europea te riñe. Y si eres Francia te riñe poco, y si eres Grecia te riñe más. Muchísimo. Claro, porque lo que no se puede hacer es construir un Estado común manteniendo el poder en los Estados miembros. Eso es difícil, y por eso la Constitución Europea, resulta un poco extraño que un psicólogo esté hablando aquí de esto con una especialista en Derecho Internacional. En fin, como es una tertulia, pues oye, tertuliamos, ¿no? Pues claro que sí. Pero a mí me da la sensación de que en parte lo de Europa pues es un poco así, ¿sabes? Como cuando no hay un acuerdo, pues entonces ya se hacen unas leyes que pues todo el mundo puede cumplir, porque no se sabe muy bien lo que dice la propia ley, precisamente para no poner en peligro la propia Constitución Europea. De esta manera la Constitución Europea pues en muchos aspectos significa poco, pero al mismo tiempo va avanzando, desde luego, no cabe duda, ¿no? Eso de que decía al principio que todo es mentira, pues es un poco una exageración. Lo matizas. Sí, es un poco una exageración debida al discurso. Pero si uno, por ejemplo, se centra entonces en qué construcción europea se está haciendo, yo creo que conviene recordar que el Tratado de Maastricht es paradigma de política neoliberal pura y dura, que lo que nos obligaron a poner en la reforma del artículo 132 es que una familia, cuando tiene hambre, primero tiene que pagar la deuda y después tiene que pagar lo que tenga que pagar, y lo último es comer. Eso es lo que pone, eso es lo que se hace, ¿no? Es decir, lo primero es la deuda. Pero eso es absurdo. Eso no cabe en cabeza humana, que un Estado se ponga a sí mismo esa limitación porque lo manda no se sabe quién. Entonces están incidiendo constantemente en los aspectos, digamos, para decirlo rápidamente, más de derechas de la Constitución Europea, todo lo que tiene que ver con los mercados, con la libertad de capitales, con el intentar construir un espacio económico que compita con Estados Unidos en igualdad de condiciones, creando las condiciones para poder hacerlo así, de manera que hay que acabar con la agricultura en Italia y en España. No, hay que favorecer aquí los grandes movimientos agrícolas, las grandes empresas agrícolas que puedan competir con las otras, etcétera. Y esas son las medidas. Y resulta que
la ruptura de Gran Bretaña hace que sea precisamente la extrema derecha, que se supone que estaría más feliz con ese aspecto de la Constitución Europea, la que está en contra. Y los que entran en crisis son precisamente los que están a favor. Los laboristas, sin comerlo ni beberlo, porque no plantearon el referéndum, resulta que tienen casi tanta crisis como los propios que plantearon el referéndum, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo en el fondo con Paz Andrés, porque la Unión Europea, la oportunidad que tiene ahora es dar un paso hacia la construcción social de Europa, que además siempre se reivindica como un aspecto fundamental de Europa y una de nuestras señas de identidad, etcétera, frente precisamente a Estados Unidos, que es todo lo contrario, ¿no? Un país rico que puede dejar a un ciudadano a la puerta de un hospital porque no tiene seguro, morirse. Yo creo que eso yo no estaría feliz en un estado en el que pueda pasar eso, y estoy más bien a favor de otro tipo de cosas, que Europa trate de reforzar ese otro aspecto de la construcción europea, y entonces creo que tendría detrás un respaldo, porque digamos que la confianza favorable de los ciudadanos hacia la idea de Europa la tiene. Luego solo le falta que no se le note tanto que quiere favorecer a las grandes empresas frente a todo, y que ponga algún tipo que se vea en la práctica que sirve para algo ser europeo. Por ejemplo, España tiene los niveles de salario de los más bajos de toda Europa y paga las tasas, la tercera o la cuarta más alta en electricidad. Pagamos más electricidad nosotros que los alemanes, o sea, por la tarifa que pagamos los ciudadanos, que tienen salarios que son prácticamente el doble que los españoles. Entonces, que la Unión Europea haga algo al respecto de que en España podamos hacer algo. Pero para eso la Unión Europea tiene que tener competencias sobre esa materia, y hoy por hoy esas competencias, en concreto en ese caso que citas, son del Estado, y cada Estado lo organiza como le parece. Aquí se ha decidido organizar por este sistema de las subastas, y eso ha encarecido muchísimo la tarifa eléctrica. Pero claro, tú planteas el debate general sobre la Unión Europea. Yo voy a hablar solo de la cuestión concreta, porque un debate general nos llevaría muchos programas como este, creo. Respecto de la cuestión concreta, que es el Brexit y las consecuencias y las derivadas del Brexit. Bueno, ha pasado un hecho, hasta ahora nunca había sucedido, que es que un Estado se quiere ir de la Unión Europea. Siempre se había pensado que todos querían entrar y que nadie se quería ir. Primero, porque se estaba muy bien dentro de la Unión Europea, y segundo, porque la propia Unión pues crea unos lazos económicos, sociales, culturales, históricos, que hace que todo el mundo quiera seguir dentro y ni se lo plantea. Bueno, se ha demostrado que esto no es así, y que un Estado por primera vez se quiere ir. Bien, siendo esa la situación, yo lo que pienso es que la Unión, que venía atravesando ya una situación difícil, porque la Unión, desde que se hizo la gran ampliación a los países del Este a partir de 2004, ya no es lo que era, y eso es así, y lo reconoce todo el mundo, está en una situación de debilidad. Bueno, pues esta Unión, a la que está en este momento, esta cuestión del Brexit, le plantea un problema muy serio, siempre lo sería, pero en este momento concreto más todavía. Yo lo que pienso es que tiene que actuar con claridad y con unidad, además. Y lo que sería fatal ya sería que un Estado diga una cosa, otro diga otra, o se ponga de relieve con total crudeza que aquí quien manda es Alemania, que eso es lo que está empezando a pasar, ¿no? Entonces, esa imagen de la señora Merkel diciendo no, vamos a darles un tiempo, a pesar de que las instituciones de la Unión han dicho lo contrario, pues no es buena imagen, en mi opinión. Y otra imagen que tampoco me ha parecido adecuada: se reunieron los representantes de los 6 estados fundadores de las comunidades europeas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenían que haberse reunido los 27, claro, que son los afectados en su conjunto. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, jurídicamente, no hay ningún núcleo de 6 en la Unión Europea. ¿Por qué solo 6? ¿Por qué solo esos? Porque serían los que estarían de acuerdo en dejar que Alemania haga lo que le parezca. Pues sí, sería por eso. Mira, no, porque Francia no está en esa posición. Pero por lo menos hasta el otro día, Hollande había dicho que inmediatamente fuera y poner en marcha el proceso. Entonces, imágenes de ese tipo, la señora Merkel diciéndoles a todos lo que tiene que hacer y desautorizando a los anteriores, y la reunión de solo 6, me parecen imágenes negativas y tenemos que dejarlo ya aquí, desgraciadamente. Es un buen punto, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Pues mira, es un buen punto entonces para dejarlo aquí. Ponemos un punto y aparte. Y bueno, pues muchas gracias a los dos por venir hasta aquí, como de costumbre. Y seguiremos con temas más interesantes, o igual de interesantes, o quién sabe, otro día. Y bueno, gracias.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, ustedes pues ya nos vemos, pueden seguir viéndonos en redifusión a las 12 de la noche y por supuesto les animamos a continuar viendo el programa Magazine, el YE, que por cierto también habla del Brexit en su primer punto, así que en fin, vamos a hacer un monográfico. En fin, saludos y buenas noches.